mirar de ti, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, a tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Buen día, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos ustedes. Estamos estudiando en estos domingos previos a lo que es Navidad. Estamos estudiando lo que es una bienaventurada Navidad. Estamos estudiando Mateo capítulo 5 y estamos viendo los versículos del 1 al 12 claramente. No vamos a recorrer cada uno de esos versículos, pero ya la semana pasada pudimos estar revisando lo que era el versículo 1 y el versículo 2 para dar una especie de introducción a poder meternos de lleno a lo que es Navidad, es decir,
dijimos la semana pasada que Cristo es la Navidad. Y queremos entonces hoy día explicar y estar estudiando lo que va a ser el versículo 3. Así que, por favor, leamos Mateo capítulo 5. Te invito a buscar ahí en tu Biblia. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3, porque hasta ahí vamos a llegar hoy día en la enseñanza. Así que, leo desde la Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor. Y cuando vio las multitudes, haga un paréntesis al tiro, usted me responde ahí con sus labios, ¿cierto? Yo lo voy a ver en cada pregunta que hago rápidamente y así es un modo de resumen. ¿Cuántas personas conforman una multitud en la Biblia? Perfecto, ahí el hermano Hernán nos está diciendo muchas, ¿cierto? Muchas, muchas. Cuando usted vea la palabra multitud en la Biblia, siempre hace referencia de miles de personas. Ya sean 3.000, 4.000, 5.000, las multitudes hacen referencia a miles. Cuando vio los discípulos, se acercaron a él. Porque a pesar de que el Señor Jesucristo va a subir a un lugar y les va a enseñar a miles, esos miles no van a tener la capacidad de escuchar todo lo que es el Sermón del Monte. Por eso que cuando él se sienta, se le acercan sus discípulos, ya sea incluidos los apóstoles, más todas las personas también que siguen muy de cerca al Señor Jesucristo. Y es a ellos a lo que le está dirigiendo este sermón que conocemos como el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y el versículo 3 es lo que nosotros hoy día vamos a estar estudiando. Las bienaventuranzas, una bienaventurada Navidad, para que nosotros entendamos que lo que Cristo va a enseñar ahora habla exactamente de él mismo. Es decir, va a ser la introducción de cómo poder responder una pregunta en esta mañana. Y si usted puede responder esa pregunta en esta mañana, estamos muy bien con lo que es el estudio de este domingo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Y tengo que cambiarme aquí de pantalla para poder ver la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se inicia una relación con Dios? ¿Cómo usted, cómo yo puedo iniciar una relación estrecha, íntima con Dios? Ahora, tenemos que entender que a las personas a las cuales Cristo le está hablando en el Sermón del Monte, parten de la premisa de que ellos creen que hay un Dios. Eso no está en discusión para ellos, para la multitud que fue a lo que es este monte, ¿cierto? Sus discípulos cuando se acercan, no está en discusión si ellos creen o no creen en un Dios. Por lo tanto, claramente este sermón va a estar respondiendo la pregunta, bueno, si creo que hay un Dios, ¿cómo puedo yo establecer una relación personal con ese Dios? No es casualidad, no es casualidad de que tú hoy día estés aquí con nosotros para responder esa pregunta. No es casualidad tampoco que el texto que vamos a estudiar, el versículo 3, comience con las siguientes palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar y que el Señor bendiga la enseñanza del día de hoy. Padre Celestial, queremos agradecer porque tú y solo tú nos das la posibilidad de poder, Señor, hoy día estar delante de su presencia y también, Señor, en comunión con los hermanos aquí en la congregación. Gracias por las visitas que hoy día están con nosotros. Pedimos, Padre Celestial, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender, comprender y poder ser desafiados también, Señor, con tu palabra a poder responder, Señor, esa pregunta. ¿Cómo puedo establecer una relación íntima con el Dios Todopoderoso? Padre Celestial, oro por mis hermanos, oro por las visitas y que Cristo sea exaltado en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no es casualidad que al iniciar este sermón del monte, Jesucristo escoja sus palabras con tal cuidado que si usted quiere iniciar una relación
con Dios, usted necesita entender el versículo 3. De pie a cabeza. Entonces, todas estas bienaventuranzas que usted rápidamente las puede contar, ¿cierto? Dijimos la semana pasada que si usted las cuenta desde Biblia a las Américas, se va a encontrar con, ¿cuántas bienaventuranzas? Puedo leer sus labios ahí o números, perfecto, veo manos, ahí muchas personas ya comentando. 9 bienaventuranzas. Usted puede resumir también las últimas, ¿cierto? La última, la octava o la novena, las puede resumir en una y le podrían quedar 8. Entonces, independiente si son 8 o 9, ¿de acuerdo? Las puede usted estudiar. No vamos a cubrir todas las 9 bienaventuranzas en esta serie de diciembre, pero las vamos a dejar para más adelante. Entonces, todas estas bienaventuranzas tienen también un esquema, tienen un formato, es decir, está la bienaventuranza declarada, bienaventurados, ¿cierto? En todos los versículos, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Se declara esa bienaventuranza, luego se dice quiénes son los bienaventurados y después se nos dice qué consecuencia tienen estas personas a las que se les llama bienaventurados. Es un esquema de 3, ¿verdad? La bienaventuranza, las personas que son bienaventuradas y la consecuencia. Es muy simple. Pero comienza Jesucristo diciéndonos, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La semana pasada ya, y te motivo a que si puedes revisar, si no estuviste con nosotros la semana pasada, puedes revisar el video que estuvimos explicando lo que era la palabra bienaventurado. Básicamente, tenemos 3 hermanas que llevan ese nombre actualmente. 3 hermanas en la congregación que llevan el nombre de bienaventuradas. Porque la palabra bienaventurada en griego es Macarios, de donde se deriva la palabra Macarena. Mira, ve, ¿sí? Dichosa, bendecida. Pusimos también la semana pasada que Macarios es la palabra para ocupar para bendecir. Es decir, no solamente es una felicidad, no es una dicha que me provoca las circunstancias externas, es algo interno en mí que va a provocar esta dicha, es decir, esa bendición. Entonces, cuando usted se enfrenta a la palabrita bienaventurado y aparecen entonces las personas a las cuales Cristo quiere llamarle bienaventurados. El ministerio de Jesucristo no se inició en este sermón del monte. Ya había comenzado en algún tiempo atrás. Entonces las multitudes ya conocían de alguna manera la fama de Cristo por algunas cosas que ya habían ocurrido. Y cuando Cristo quiere iniciar su ministerio, Él comienza diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos varias palabras que van a decir lo mismo con respecto a responder la pregunta. ¿Recuerda la pregunta? ¿Cómo establecer una relación íntima con Dios? Una relación personal con Dios. La Biblia le llama entrar al reino de los cielos. La Biblia le llama la justificación de nuestros pecados. La Biblia le llama la salvación. Aquí le llama los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Y cuando Cristo inicia su ministerio, y por favor avanza unos evangelios más adelante ahí en tu Biblia, por favor. Tenemos que entender que esos pobres en espíritu son las personas a las cuales Cristo va a querer comunicarle el evangelio de salvación. Pero en Lucas capítulo 4 se nos describen para nosotros la realidad interna de las personas que no tienen una relación con Cristo. ¿Cómo es su condición interna? Mira, Lucas capítulo 4, el versículo 18, la escena es muy simple. Jesucristo va a entrar a lo que es una sinagoga, ¿cierto? Donde ellos se congregan, los judíos se congregaban y tenían por costumbre entonces que un día sábado entraran y pudieran leer una porción de las escrituras donde está escrito, y lee Cristo, y está en mayúscula porque, al menos en la Biblia de las Américas, porque es una cita textual, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. ¿A quiénes? Fíjese bien, por favor, las características de estas personas.
para anunciar el evangelio. 1. A los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Cuando nosotros tenemos que contestar la pregunta, ¿cómo iniciar una relación íntima con Dios? Primero yo necesito saber y entender que en mi propia vida hay una condición. Y esa condición, Cristo la describe cuando entra a esa sinagoga, ¿cierto? Y les dice a las personas, la realidad de las personas es que son pobres, es que son ciegos, es que son oprimidos, es que están cautivos. No es algo que nos guste escuchar. No es algo que cuando alguien penetra en nuestra mente, en nuestro corazón, nos agrade escuchar que mi condición interna, espiritual, está descrita con esas 4 cosas. Pero es exactamente cómo se inicia una relación íntima con Dios. Vuelva por favor a Mateo capítulo 5. Bienaventurados, ¿y quiénes van a ser bienaventurados? ¿Quiénes van a ser benditos? ¿Quiénes pueden entrar en una comunión íntima con Dios? Y aquí está la condición de esas personas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, no estamos hablando de algo material, de algo externo, ¿sí? Aunque las figuras que se van a usar nos van a explicar obviamente esa condición. Estamos hablando de una condición interna. Cada vez que nosotros respondamos la pregunta, ¿cómo iniciar una comunión íntima con Dios? Yo tengo que entender que para iniciar una comunión íntima con Dios, tengo que entender que mi condición es la que Dios quiere cambiar. No quiere cambiar mis partes externas primero. No quiere cambiar mis circunstancias externas. Quiere cambiar mi condición interna. Y mi condición interna, según el texto, es que los pobres en espíritu son los que van a poder ser bienaventurados o recibir simplemente la bendición del Señor. ¿Y a qué se refiere con pobres? Bueno, obviamente se toman las imágenes, ¿cierto?, en la Biblia para hablar de pobres. Ahora, si usted pudiera poner esa imagen que la Biblia plantea, podemos entender que existen básicamente 2 clases de pobres, para entender entonces a cuál pobre se refiere acá. Hay 2 clases de pobres. Ahora, respondamos una pequeña pregunta, ¿cierto? ¿Qué hace que una persona sea pobre? ¿Qué hace que una persona sea pobre? Si estás con alguien, si tienes el privilegio de estar con alguien ahí en lo que es tu casa donde estás conectado, pregúntale a la persona de al lado, ¿qué hace que una persona sea pobre? Te doy 15 segundos. Algunos van a tener que preguntarse a sí mismos, ¿cierto? Mí mismo, ¿qué hace que una persona sea pobre? Es una imagen para entender a esos pobres que habla el Señor Jesucristo, que van a recibir la bienaventuranza. ¿Qué hace que una persona sea pobre? La respuesta básica es, y a lo mejor ya lo comentaste con la persona que estaba al lado, ¿cierto? Son sus carencias. Es decir, un pobre es pobre por lo que carece. Y hoy día podríamos incluso tener, hoy día, ¿cierto? 2020, podríamos tener diferentes clases o niveles de pobres. Los pobres de la Biblia, los que se menciona la Biblia, son personas que carecen de algunas cosas básicas. Ahora, existen los pobres en la Biblia, ¿cierto? Que tenían lo mínimo para vivir día a día, los cuales podían tener algo para poder subsistir día a día. No se podían proyectar más allá del día siguiente. Esa es una clase de pobres, pero no son los pobres que están aquí, en Mateo capítulo 5. Existe otra clase de pobres, a los cuales la Biblia le llama mendigos. Personas que no tienen absolutamente nada para pasar el día. Nada. Entonces, cuando Jesucristo toma esa imagen de pobreza, Él nos va a explicar que a la pobreza que se está refiriendo es una pobreza, obviamente dice el texto, ¿cierto? Los pobres en
espíritu. No tienen, carecen de lo esencial para poder establecer una relación con Dios. No hay nada que le podamos ofrecer a Dios. No hay nada que yo pueda tener internamente para poder agradar a Dios. No hay nada que yo pueda tener en mi mente para decirle, Dios, mírame. La pobreza espiritual es justamente eso. Carecer de las cosas que me permitan establecer una comunión con Dios. Y aquí tenemos un problema muy grave, muy grande. Si respondemos la pregunta, ¿cómo establecer una relación íntima con Dios? Yo no puedo ofrecerle nada a Dios por esa relación. Pero ¿sabe qué? En nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, existe una plaga, existe un mal llamado, escuche bien, orgullo. ¿Sí? Orgullo. Orgullo. Es esa plaga, es ese mal que me hace creer que yo puedo ser autosuficiente y me hace creer, uno, que no necesito una relación con Dios o que puedo ofrecerle algo a Dios para que inicie una relación conmigo. El orgullo es el principal obstáculo para establecer una relación con Dios. Es decir, yo no puedo ser bienaventurado si en mi pobreza espiritual creo tener algo que me haga digno para establecer una relación con Dios. No puedo. Déjame ponerlo en palabras de Isaías, por favor. Si vas ahí a tu Biblia en Isaías capítulo 14, y esto fue una pregunta casi de declaración doctrinal para nuestro pastor Jaime Palma, lo conversamos, Jaime, así que este versículo ya lo conocemos. Mira lo que dijo una vez Satanás, y quiero que pongas atención dónde lo dijo. Lo grafica el autor para nosotros, y lo dice ahí en Isaías capítulo 14, y voy a leer solamente del versículo 13 en adelante. Isaías capítulo 14, versículo 13. Está hablando Dios y le dice a Satanás, pero tú dijiste, Satanás, en tu corazón. ¿Sí? ¿Dónde está ocurriendo el problema? En el corazón, en la condición interna. Pero tú dijiste en tu corazón, y por favor vea los verbos, ¿cierto? Que son verbos que simplemente están haciendo esto. Es una progresión que la persona cree que su corazón puede llegar arriba, 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 y dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Cuando Satanás quiso parecerse a Dios, cuando quiso hacer algo en relación a esa condición que él tenía, algo se encontró en su corazón que el Nuevo Testamento lo traduce como el lazo del diablo, el orgullo. Cada vez que Satanás quería algo, lo ponía un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba. Versículo 15 desde el mismo Isaías 14, sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Satanás quería ascender, pero fue derribado hasta lo más bajo de lo que es, en esa imagen, la tierra. ¿Por qué? Porque el orgullo es el único impedimento para que yo pueda establecer una relación íntima y personal con Dios. Es decir,
pobre en espíritu significa que yo no le puedo ofrecer nada a Dios. No tengo nada que ofrecerle. Nada me va a hacer quedar bien delante de Dios. Ese pobre en espíritu carece de algo espiritual para ofrecerle al Señor. Esto se grafica muy bien para nosotros y te invito ahí también a abrir tu Biblia, por favor. En Lucas. Y vamos a ir a ese texto. En Lucas capítulo 18. Yo necesito entender claramente qué significa ser pobre en espíritu. Nos dice Lucas capítulo 18, y el versículo es el 9 en adelante, y dice así: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, ¿cierto? Orgullo, como justos y despreciaban a los demás. Y aquí está la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era, ya lo conocemos, fariseo, y el otro recaudador de impuestos. Las personas que están escuchando esta historia, ¿verdad? Esta parábola, esta historia que va a traer consigo, obviamente, una lección para los auditores, van a plantearse entonces estos dos hombres, este fariseo muy tradicionalista, ¿cierto? Muy apegado a todas las reglas, una persona que le encanta aparentar lo que no era, que era inflado en lo que eran sus pensamientos, sus costumbres, sus tradiciones, completamente contrario a lo que era un pobre en espíritu. Y por el otro lado va a estar un recaudador de impuestos que para el pueblo judío era un vendido, es decir, alguien de su propia raza, de su propia etnia, que había comprado el derecho, ¿cierto? Había hecho una concesión con los romanos para que él pudiera cobrar los impuestos a su propia gente. Entonces, un recaudador de impuestos era alguien que era despreciable para la gente judía. Entonces, los que están escuchando van a decir, bueno, ¿a quién me quiero parecer? ¿Me quiero parecer al fariseo? Esta persona dice mucho, pero hace poco. ¿O me quiero parecer al recaudador de impuestos, que es una persona despreciable? Y aquí está entonces la narración. El fariseo. Por favor, cuenta conmigo cuántas veces esta persona pone la palabrita yo o soy. ¿Sí? Yo o soy. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Entonces se nos establece la oración de esta persona que quería, obviamente, y tenía, según su mente, ¿cierto?, una relación con Dios. Pero esa relación que este hombre había hecho estaba basada en lo que él había logrado. Yo, 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 yo. Dice el versículo 13, la otra persona. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Haga un paréntesis ahí. Cuando Jesucristo habla de los pobres en espíritu, dijimos que era la carencia de algo, ¿verdad? Hay pobres que tienen lo suficiente como para pasar por lo menos un día. Pero los pobres que Jesucristo hace referencia es a un mendigo, alguien que simplemente se tira al suelo y lo único que hace es levantar su mano y esperar la misericordia de otros. No tiene nada que ofrecer, no tiene nada que entregar. Cuando leas al recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. No soy digno, no tengo nada en mi interior que ofrecerte. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, me encanta esta oración del publicano o del recaudador de impuestos: Dios, ten piedad de mí, pecador. Alzando sus manos, alzando, ¿cierto?, lo que es internamente a Dios, diciéndole
Si me quieres entregar algo, si me quieres dar algo, aquí estoy para recibirlo. Por favor, entrégame tu misericordia, entrégame tu piedad, porque yo soy un pobre que no tiene nada que ofrecer. Recuerda que Cristo está contando esta parábola y utiliza una palabra bien interesante cuando dice, Dios, ten piedad de mí. Es lo que dice el recaudador de impuestos, pero lo que lo está contando es Cristo. ¿Algunos de ustedes tienen en sus Biblias un numerito o una referencia a la palabra ten piedad? Que alguien mueva su manito rápidamente, yo lo voy a ver, me mueve los labios, no tiene para qué desmutearse. Voy a recorrer. Ana Suárez, dígame la palabrita que aparece ahí en su Biblia, ¿qué será? Perfecto, Ana. Propicio. Tiene relación la palabrita, ten piedad, ¿cierto? Sé propicio a mí, tiene relación con algo que yo no puedo hacer. Solamente Dios puede hacer. Piense esa definición, la voy a explicar al final. Es algo que solamente Dios puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Ten piedad de mí, sé propicio a mí. Porque el fariseo está diciendo las cosas que él hace en relación a Dios. El publicano está diciendo lo que Dios tiene que hacer en relación a mí. Lo voy a explicar cuando lleguemos al punto. Os digo que éste descendió a su casa, versículo 14, justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Vuelva a Mateo capítulo 5, por favor. Estas bienaventuranzas se abren para nosotros, comienzan para nosotros con una condición, con una realidad interna. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos una dicha, una bendición interna, algo que ocurra en la condición humana, pero es imposible que Dios pueda bendecirnos o pueda rescatarnos o pueda salvarnos o pueda justificarnos, todas las palabras usadas para lo que es la salvación de nuestra vida. Dios no va a poder hacer eso si nosotros no somos o no reconocemos ser pobres en espíritu. Si hay orgullo, si hay algo que tú creas que tienes adentro tuyo para poder acceder a lo que Dios quiere hacer contigo, quiere decir que no estás entendiendo el camino de la salvación, de la relación íntima con Dios. Porque ser pobre en espíritu nos obliga a nosotros a comprender, a entender, a aceptar que mi condición no tiene nada que ofrecerle a Dios, porque Él, ¿te acuerdas lo que dijimos del publicano? Ten piedad de mí, sé propicio a mí, porque Dios ha hecho todo. Un autor explica para nosotros que cuando yo quiero entrar en una relación íntima con Dios, esa relación ya fue pagada por Dios mismo. La palabra ten piedad, la palabra propiciación, involucraba un sacrificio. Ten piedad de mí. Para que Dios tenga piedad de mí, tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un pago, tuvo que haber una escena en la cruz del Calvario donde Jesucristo fue puesto en esa cruz y Él dijo, Padre Celestial, consumado es, he terminado, he acabado, he pagado, para que las personas que se reconozcan a sí mismos como pobres en espíritu puedan iniciar una relación íntima contigo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y termina el versículo diciendo, porque de ellos, me encanta esto porque usted en la bienaventuranza va a encontrar algunas bienaventuranzas que son futuras. Pero esta está en tiempo presente. Estamos estudiando el día lunes en un taller cortito que estamos dando en la academia
muy corto, ya terminamos mañana en la tarde, estamos estudiando algunos verbos y cómo esos verbos son importantes para nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos, tiempo presente, es. Personas que han reconocido su condición de pobreza espiritual y han confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tienen, tiempo presente, la salvación. La salvación. Mira cómo lo plantea Efesios capítulo 1, versículo 3. Si vas ahí en tu Biblia, los que no manejan Biblia, obviamente vas a escuchar el texto. Es una carta que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia que estaba en Éfeso. Y dice así, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito, nuevamente, ¿cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, bienaventuranzas, que nos ha bendecido con toda bendición. ¿De qué tipo? Espiritual, en los lugares celestiales. La palabra clave ahí es en Cristo. La llave que abre las bendiciones es Cristo. Una relación íntima con Dios se puede solamente acceder, se puede lograr cuando yo reconozco mi pobreza espiritual. Señor, no tengo nada que darte. Ten piedad de mí, sé propicio a mí, sé que tiene que haber un sacrificio, pero ese sacrificio no es mío. Ese sacrificio lo pagó en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo. Y nosotros, cuales mendigos o pobres espirituales, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, dame de tu gracia. Y Pablo lo dice. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque todas las bendiciones se abren, la llave que abre la bendición a una relación íntima con Dios, siempre fue, siempre es y siempre será el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Siempre. Si nosotros quisiéramos responder la pregunta, ¿cierto? La pregunta de cómo iniciar una relación íntima con Dios, y tú que hoy día no estás visitando, tú que estás quizás por primera vez escuchando lo que es una palabra del Señor en esta mañana, tenemos que decirte que ninguno de nosotros aquí, de los asistentes, ha podido ofrecerle algo a Dios que sea lo que Dios haya querido, porque no podemos. Si yo no reconozco en mi vida que soy un pobre espiritualmente, que no tengo nada que ofrecer al Señor, nada en mi mente, nada en mi corazón, nada incluso a mi alrededor que pueda agradar a Dios para que Él pueda iniciar una relación conmigo, tienes que entender que la única forma de que se inicie esa relación es porque Dios pagó un precio a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo aceptando ese sacrificio, puedo terminar la última parte de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Esa frase completa, ¿cierto? Es el reino de los cielos, está en presente. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque hay que entender que ese reino de los cielos es la salvación. Aunque nosotros creemos también que hay un reino literal, ¿cierto? Que en algún momento Cristo va a instaurar en el futuro, ese reino de los cielos es la salvación que se nos ofrece mediante el sacrificio de Cristo. Y la única manera de poder obtener esa bienaventuranza es que yo pueda reconocer en mi vida mi pobreza espiritual, clamar al Señor por su salvación. Y dice la Biblia, no yo, que ese reino de los cielos, esa salvación, va a poder estar en mi vida. O, dicho de otra forma, voy a poder iniciar una relación personal con el Señor. Juan capítulo 3. Si vas a ir rápidamente en tu Biblia a Juan capítulo 3.
Juan capítulo 3. Leo rápidamente del versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido, ese Rabí es Jesucristo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es otra manera, ¿cierto? No nace de nuevo, es otra manera de decir que reconozca su pobreza espiritual. Si no reconoces tu pobreza espiritual, si no naces de nuevo, si no entras en una relación personal con Jesucristo, por favor, el versículo 5, Jesús respondió otra vez: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Van a haber personas que no van a poder estar en el reino. ¿Por qué? Porque hay una palabrita llamada orgullo que les hace creer que ellos son autosuficientes, que ellos pueden ofrecerle algo a Dios a cambio de la salvación. Efesios capítulo 2, si vas ahí conmigo, si lo encuentras rápido, yo ya lo encontré, lo voy a leer para todos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. No hay nada en tu interior que puedas ofrecerle a Dios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: yo le ofrecí esto a Dios. Por eso, como yo le ofrecí esto a Dios, Él me salvó. No, el pobre espiritual reconoce su condición de que no hay nada en él que le pueda ofrecer a Dios, porque Él nos ofreció algo maravilloso: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bienaventurada Navidad. El enfoque de la Navidad es Cristo. Cuando usted y yo respondamos la pregunta: ¿cómo puedo iniciar una relación íntima con Dios? ¿Cómo puedo obtener la salvación? ¿Qué tengo que hacer para entrar en lo que es una relación estrecha, ¿cierto?, con Dios? La respuesta es: pobres en espíritu. Tenemos durante el mes de diciembre, y estoy muy contento también con ustedes, hermanos, un desafío, una tarea. Voy a ponerlos a todos en pantalla grande para recorrer las pantallas rápidamente. Tenemos básicamente dos tareas. Una de las tareas es un desafío, ¿cierto? Durante el mes de diciembre, memorizarnos Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. ¿Para qué? Para estar pensando que Cristo es la Navidad. Cristo es la Navidad, la bienaventuranza es, ¿cierto?, lo que Cristo nos quiere dar, y la única forma de poder entrar a estas bienaventuranzas es que yo pueda reconocer en mi vida mi pobreza espiritual. Y de ahí vamos a seguir explicando las otras bienaventuranzas en los domingos que nos quedan. Pero, entonces, el desafío todavía sigue. Que puedas escribir, transcribir, poner en grande, ¿cierto? Y desafiar a tu familia, desafíate tú mismo con otro hermano en Cristo a poder estar memorizando Mateo capítulo 1, versículos 1 al 12. Pastor, me cuesta memorizar, no sé memorizar. ¿Qué es memorizar? ¿Se come? ¿Se regala? Tenemos una hermana que es Claudia Mondaca, que si tú le escribes, ella te puede dar algunas ayudas muy fáciles para que tú puedas memorizar ciertos textos. A lo mejor no te vas a memorizar los 12 versículos. Y aquí viene la segunda tarea. Pero a lo mejor tú puedes hacer un diagrama, un esquema, ¿cierto? Puedes hacer una especie de marcador para tu Biblia. Puedes hacer una pancarta, puedes hacer un afiche, puedes hacer algo que me diga gráficamente, que tú has puesto ahí en ese gráfico, en esa parte de lo que estás haciendo, las 8 o las 9 bienaventuranzas, que las escribas, que las dibujes, ¿cierto? Varias personas ya me
me mandaron una foto, porque te voy a pedir que si haces eso, ¿cierto? Si graficas las bienaventuranzas, le saques una foto y me la mandes. Varias personas ya se atrevieron a mandarme sus bienaventuranzas, incluso las vi pegaditas ahí en el árbol de Navidad. Algunos ya la están poniendo en sobremesa, como un adorno. ¿Para qué? A lo mejor no te puedes memorizar cada palabra de los 12 versículos, pero sí vas a poder ver en esta Navidad cómo el Señor quiere bendecirnos a través de estas bienaventuranzas. Entonces, ¿cuál es la segunda tarea? Que puedas desarrollar una especie de gráfico, de cuadrito, de separador de libros, con las 9 bienaventuranzas. En la semana, a medida que me sigan llegando, las voy a ir compartiendo para que tengas ideas de lo que los hermanos están haciendo. Y al final vamos a hacer una pequeña presentación con todas esas, tal cual lo hicimos en el colegio alguna vez en las clases, ¿cierto?, de niños. Vamos a hacer las presentaciones de lo que usted ha mandado y vamos también a memorizarnos públicamente o decir los versículos para el desafío. Bienaventurada Navidad. ¿Cómo iniciar una relación con Cristo? Una relación íntima con Dios. La clave es pobreza espiritual. Vamos a orar y que el Señor te bendiga en esta mañana. Padre Celestial, queremos hoy día agradecerte, Señor, porque la mayoría de nosotros que está aquí presente en este culto dominical, hemos entendido, Señor, que tú has querido bendecirnos, rescatarnos, salvarnos, darnos un giro completo a la condición espiritual de nuestras vidas. Hemos puesto, Señor, de lado nuestro orgullo, hemos puesto, Señor, de lado lo que creíamos que te podría impresionar y hemos reconocido, Señor, que internamente no tenemos nada para ofrecerte. Solamente podemos esperar de ti la misericordia y la gracia que ya fue efectuada en la cruz del Calvario. Hemos reconocido, Señor, que el sacrificio de Cristo es suficiente para que yo pueda estar en el reino de los cielos, para que yo pueda ser salvo, para que pueda ser justificado. Padre Celestial, no hay forma de establecer el orgullo con la salvación. Padre Celestial, te queremos agradecer en esta mañana porque entendiendo que tú nos quieres bendecir, que nos quieres salvar y que nosotros tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual. Tú has propuesto todos los medios, Señor, para esa salvación en Cristo Jesús. Hoy día te agradecemos, Señor, este grupo de personas salvadas por tu gracia. Y también te agradecemos, Señor, por las personas que hoy día han escuchado también este mensaje. Pido que a través del Espíritu Santo, Señor, tú también las puedas redarguir, que puedas llegar a lo más profundo de su ser, para que entiendan, Señor, que sin ti la vida no vale la pena vivir. Padre Celestial, te quiero rogar que tú y solo tú seas exaltado en esta mañana. Que el enfoque, Señor, de lo que es esta Navidad sea Cristo en nuestras vidas y que podamos también agradarte en lo que estamos hablando, diciendo y comunicando a través de tu palabra. Padre Celestial, oramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. En esa oscuridad vallé, perdido en el error.
mí.